hoy tenemos una comparación muy interesante entre Tony Fernández y Edgar Rentería. Miren, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Tony Fernández era liceísta, y yo soy liceísta. Tony Fernández fue un buen pelotero. Buen pelotero. Los grandes peloteros están en el Salón de la Fama. Pero yo siento que entre algunos periodistas y algunos fanáticos sobreestimamos un poco a Tony Fernández. Oigan, lo guapo que soy yo, lo que estoy diciendo. Lo sobreestimamos un poco. O sea, le estamos, por ejemplo, hay gente que me dice, mira que Tony Fernández tú tienes que compararlo con Omar Vizquel. Y yo digo, wow, con Omar Vizquel. Pero Omar Vizquel está a un paso de entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. Yo no puedo comparar a un pelotero que va para Cooperstown con uno que no tuvo ningún tipo de posibilidades con llegar a Cooperstown. ¿Te entiendes? Pelotero que yo adoraba, Tony Fernández, pero uno debe poner las cosas en su justa dimensión. Por ejemplo, miren este caso. Nosotros tenemos aquí a Tony Fernández y a Edgar Rentería. El que es dominicano, por ser dominicano, dice, no, pero esa comparación no sale. Pero es Tony Fernández mejor. Pero el que sabe mucho de pelota dice, Tony Fernández con Edgar Rentería. Pero esa comparación como que está raronga. Y no está rara. O sea, yo creo sinceramente que Tony Fernández y Edgar Rentería estuvieron en un rango similar como peloteros. Como similar. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la carrera de Tony Fernández y de Edgar Rentería, nos encontramos en que los dos fueron convocados a 5 Juegos de Estrellas. La misma cantidad los dos. Cuando nos vamos al campo defensivo, donde Fernández le saca ventaja a Edgar Rentería, nos encontramos que Tony Fernández ganó 4 guantes de oro, pero Edgar Rentería ganó 2, lo que significa que también tenía virtudes defensivas. Cuando nos vamos, por ejemplo, a los totales de hits, nos encontramos que Tony Fernández pegó 2.276 hits. Y ese era Fernández. Y Rentería lo superó con 2.327. Cuando nos vamos a los cuadrangulares, Tony Fernández dio 94 jonrones y Rentería dio 140. Cuando nos vamos a las vueltas remolcadas, Tony Fernández tuvo 844 y entonces Rentería tuvo 923, tuvo más. Cuando nos vamos a las bases robadas, Tony Fernández tuvo 246 y Rentería 294. Cuando nos vamos a los promedios de bateo, Tony Fernández 288 y Rentería 286. Ahí lo supera Tony Fernández, pero por 2 puntos. Sin embargo, en los jonrones y las remolcadas lo supera Rentería, y en las bases robadas. Pero además de eso, Rentería ganó 3 bates de plata como torpedero. Y Tony Fernández nunca ganó un bate de plata. Fíjense ustedes cómo las estadísticas nos enseñan, porque las comparaciones son para indagar sobre lo que fue la trayectoria de un pelotero, pero hay más. Rentería tiene algo que a mí me encanta de todos los peloteros, y es el pelotero que me pone a ganar series mundiales. Edgar Rentería tiene 2 anillos de series mundiales. Aprende Alejandro Mejía. Por ejemplo, en la Serie Mundial de 1997, Edgar Rentería dio aquel hit de oro contra Charles Nagy en la entrada número 11, que fue contra Cleveland, y si la memoria no me falla, Tony Fernández estuvo en esa serie, y fue el héroe en ese juego. Ya eso es un punto luminoso en la carrera de Edgar Rentería. Pero en la Serie Mundial del 2010, porque Rentería fue campeón en el 97 y en el 2010, Rentería dio un jonrón dramático de 3 carreras frente a Texas en esa Serie Mundial, que también la ganó. Y la grandeza de Edgar Rentería fue tan alta que en su país, en Colombia, él es de Barranquilla, construyeron un estadio y le pusieron el nombre de Edgar Rentería como un premio a su notoriedad en el béisbol de Grandes Ligas. Entonces, como ustedes pueden observar, no es tan fácil tú venir y decir, no, Tony Fernández fue mejor. No, yo creo que fueron 2 peloteros que tuvieron una carrera
más o menos similar, donde Tony Fernández le sacó en la defensa, Rentería le sacó en el poder, le sacó en la velocidad y le sacó en los momentos de verdad. 2 series mundiales donde Edgar Rentería dio batazos importantes para que sus equipos ganaran esas 2 series mundiales. Ustedes se fijan lo que yo estoy diciendo. De todas formas, si yo tengo en un banco ahí a Edgar Rentería y a Tony Fernández y me dice, Franklin, hay que poner un shortstop para ganar un juego de pelota, y tú tienes a Tony Fernández y a Edgar Rentería, ¿a quién tú traes? Y ahí yo te diría que te voy a responder con un tema muy popular de Johnny Ventura, el caballo mayor. Mickey, corrígeme. Un tema que pegó en la década de los 70, que decía, te digo ahorita. Te digo ahorita. Te digo ahorita. De manera que no tengo ganador en esta comparación. No tengo ganador en esta comparación. Edgar Rentería y Tony Fernández. En el día de hoy estaremos comparando a 2 jugadores del campo corto, el caso del colombiano Edgar Rentería, el niño, y también de Tony Cabeza Fernández, campo corto de la República Dominicana. Estos 2 jugadores, ambos buenos con el guante, ambos jugadores que tuvieron buenas carreras. Ambos, en el caso de Edgar Rentería, fue al Juego de Estrellas en 5 ocasiones, lo que significa que en una parte de su carrera fue un gran campo corto, un gran jugador y reconocido por el público, que es muy importante. También 3 bates de plata, lo que significa que dominó la posición ofensivamente, aunque con Edgar quizás se benefició de la polarización que había de los grandes campos cortos en la Liga Americana en esos años, donde él coincidió con jugadores como Nomar García Parra, como Alex Rodríguez, como Derek Jeter, como Miguel Tejada, y así sucesivamente. Jugadores todos estaban en la Liga Americana, o sea que el talento se polarizó en esta división, y entonces él, un jugador de la Liga Nacional en ese momento, pues entonces tenía el campo abierto para pues brillar como un jugador de la posición número 6 en esos momentos. El caso de estos bates de plata y también las invitaciones al Juego de Estrellas no necesariamente lo hacen ser una superestrella, pero sí en postemporada, específicamente en series mundiales, él fue muy determinante para pues sus equipos, y eso también le da un valor muy agregado, esto de la postemporada. En el caso de Tony Fernández, hay que decir que Tony Fernández fue al Juego de Estrellas en 5 ocasiones, ganó 4 guantes de oro, también fue campeón de serie mundial, y otro jugador que fue bastante determinante en postemporada. Cuando analizamos los números acumulativos, por ejemplo, Tony Cabeza Fernández conectó 2.276 hits y acumuló un WAR de 45.3. Fue el WAR acumulado de el dominicano Tony Cabeza Fernández en 17 años, y en 16 entonces 32.4 fue lo que acumuló el colombiano, 2.327 hits, más hits que el dominicano en menos años. También un poquito más de poder, conectó 140 cuadrangulares. El dominicano no llegó a 100, pero Edgar Rentería tomó más turnos, tomó 8.142 turnos. El dominicano Tony Cabeza Fernández 7.911. O sea que aún así, en porcentaje, fue un mejor hiteador el dominicano,
Y al decir la verdad de jugador, por ejemplo, completo en todas las facetas, por ejemplo, Tony Fernández, unas mejores manos que Edgar Rentería. Tony Fernández, un mejor bateador que Edgar Rentería. Tony Fernández, hay que ver la inteligencia del juego, la estética del juego. Fue un jugador mucho mejor valorado, a mi entender, de mucho mejor valor en el mercado y para las franquicias a las que perteneció, que Edgar Rentería. Por eso yo, si me dan a elegir, me quedaría con el dominicano Tony Cabeza Fernández para elegirlo como un mejor pelotero entre ambos. Así que este es mi comentario aquí en Impacto Deportivo. Recuerden seguirme en Twitter, @RojasCristian30, y en Instagram, CristianRojas_30. Bye bye. Hoy una comparación interesante. Dos grandes campos cortos de Latinoamérica, como fueron Tony Fernández y Edgar Rentería. Miren, antes que todo, yo le quiero pedir que sea 15 segundos a la producción que encabeza Franklin Mirabal, para que me permitan agradecerle a Dios lo que ha hecho conmigo y sobre todo también a mis compañeros de Impacto Deportivo. Gracias por sus bendiciones, gracias por sus oraciones. Llegaron y por eso hoy estamos aquí. Gracias de corazón, ustedes son mis hermanos. Miren, una comparación esta interesante, pareja. En el aspecto ofensivo no hay duda de que saca cierta ventaja, cierto cuerpo de ventaja de Edgar Rentería. Eso es cierto. Pero cuando usted mira otros renglones, defensivo, versatilidad, yo pienso que ahí el dominicano, no solamente que empareja, sino que le saca ventaja. Para mí, Tony Fernández era un jugador más versátil que Edgar Rentería. Podía hacer más cosas. Recuerden ustedes que Tony Fernández no fue que fue un buen campo corto, ¿no? En su mejor momento. Uno de los principales, es más, solo superado por Osher Smith. Jugaron en época diferente y eso pudo haber favorecido, desde mi punto de vista, sin restarle mérito a Edgar Rentería. Era más determinante un campo corto para un equipo en el tiempo que jugó Rentería que cuando jugó Fernández. Sin embargo, Fernández fue determinante, a pesar de todo, para los éxitos de su equipo, sobre todo de Toronto, donde alcanzó su punto más alto. Como le decía, en el aspecto ofensivo hay muchos renglones donde lo supera Rentería, pero cuando usted se va, por ejemplo, al OVP, aunque también es muy parejo, por ahí Tony Fernández le saca ventaja. Por eso yo insisto, era un tipo más versátil, un tipo más facilidad de envasarse, un tipo que podía aportar de diferentes maneras. Entonces, cuando usted me lo pone uno y el otro, y si me toca elegir a uno de los dos, yo no lo pienso dos veces para inclinarme por Tony Fernández, porque era tan bueno ofensivo como lo fue Rentería. Y la diferencia defensiva entre uno y el otro es del cielo a la tierra. Entonces, cuando tú tienes dos jugadores con características tan similares, tan parecidas, tú tienes que irte a algún renglón donde uno supere por mucho al otro. Y en ese aspecto yo pienso que Tony Fernández le saca la ventaja. De manera que en esta comparación del día de hoy, me inclino por el dominicano, hoy fenecido, Tony Cabeza Fernández.